buenos días, muy buenas tardes, depende de donde te encuentras. Para mí el día de hoy es más que un placer, es un honor presentar a una de mis mentores en mi vida espiritual. Esta persona empezó su vida espiritual a los 17 años, empezó introduciéndose en el yoga, años después en la meditación, ahora es terapista de Reiki, especialista en ceremonias del cacao. Ana María es una de las personas que me ayudó a mí en mi vida espiritual. Yo estoy en esa vida espiritual hace 10 años, pero mi transformación la vi hace 5 años. Y para mí es un placer conversar y sobre todo preguntarle muchos tips a Ana María con respecto a la meditación y cómo podemos incorporar la meditación en nuestra vida diaria. Ana María cuéntanos cómo fue lo que te llevó al mundo espiritual. ¿Qué cosa fue lo que a ti te llevó a este mundo espiritual? Bueno, yo empecé en busca de ejercicios que me llenaran al cuerpo físico y que me relajaran, desestresaran. Entonces empecé a hacer yoga desde los 17 años y me gustó el estiramiento, pero ahí todavía lo hacía de una forma comercial, no solamente un tema físico, relajarme y hasta ahí nomás. En búsqueda de eso quise ir sabiendo más, ¿no? En qué más consiste el yoga. Y justo en esa búsqueda es donde me detectaron a mí una enfermedad que era calcinosis cutis, claro, ¿no? Que es exceso de calcio, que eso tu cuerpo lo provoca, ¿no? Es una enfermedad autoinmune y no era conocida en ninguna parte del mundo, ¿no? Porque era una enfermedad que muy pocas personas la tenían, ¿no? No se sabía de dónde provenía. Claro. Entonces en la búsqueda de varios tratamientos, de varias cosas que no funcionaban, ¿no? De la forma tradicional, empecé a buscar lo que es las comidas más saludables, más orgánicas, ¿no? En todo lo que es nutrición, y ahí como que poco a poco me fui comiendo cosas más orgánicas, más sanas, empecé a hacer más yoga, pero de una manera más consciente, empecé con la meditación, el trabajar mucho la respiración ayuda bastante a uno, o sea, en conocerme por dentro y poder explorar por fuera, ¿no? Es estar en el aquí y el ahora, en presente, ¿no? En la esencia, en poder respirar. Eso es lo que desde ahí en esa búsqueda empecé a través de meditación y yoga, y hoy en día pues la meditación y el yoga para mí es parte de mi vida, ¿no? Es todos los días yo tengo que hacer esa práctica porque es lo que me hace sentir bien. Ya no vivo estresada, ya no vivo preocupada. Disfruto cada momento, disfruto cada cosa. Nuestra segunda pregunta sería, ¿cómo te ha ayudado la meditación en tu vida cotidiana? Porque tú de profesión, cuéntanos, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu profesión? Bueno, de profesión yo soy abogado con una especialidad en familia, ¿no? Tengo un centro de conciliación y un estudio jurídico, y sí, mi profesión es muy demandante, ¿no? Y antes me estresaba demasiado, y a mí la meditación me ha ayudado bastante en mi trabajo, porque ahora ya no me estreso, no me preocupo, disfruto, vivo el aquí y el ahora, me he puesto tiempo, se ha organizado mejor mi tiempo. Antes decía no tengo tiempo, ¿no? Ahora a raíz de la meditación siento que tengo más tiempo que antes y sigo haciendo las mismas cosas y hasta más cosas, ¿no? Porque he estudiado otras cosas alternativas que ¿no? En búsqueda del tema espiritual, ¿no? Y a mí la meditación me ha cambiado 360 grados. Y nuestra tercera pregunta sería, ¿cómo se puede usar la ceremonia del cacao en un proceso de sanación? Porque he participado en algunas ceremonias del cacao con Ana y he podido ver que mis miedos, sobre todo después del cáncer, son menos, porque cuando yo llegué al Perú tuve muchos miedos, porque no estaba mi oncólogo, porque mi médico de cabecera no estaba acá, que por un mes estuve malísimo, y ella me habló, Ana María, de la ceremonia del cacao. Entonces ahorita te quería preguntar cómo se puede usar la ceremonia del cacao en un proceso de sanamiento. La ceremonia de cacao, bueno, es una ceremonia de cacao muy buena. El cacao es una
El cacao es 100% orgánico, el que se utiliza en las ceremonias de cacao. Las ceremonias de cacao son ceremonias medicinales, ¿no? Que se hacen a base de una meditación previa. Antes de todas las ceremonias se hace una meditación haciendo el preparado del cacao, se ponen hierbas, se hace un altar, se hacen es todo un procedimiento. Y el cacao en nuestro cuerpo físico, emocional, energético, espiritual, etérico, nos ayuda mucho, porque el cacao expande más amor a tu corazón, ¿no? Es una de las cosas maravillosas que he aprendido, ¿no? Al encuentro de este camino espiritual, y ha cambiado tanto la vida de mí como de muchas personas que toman el cacao por primera vez. Yo les invito a ustedes que prueben las ceremonias de cacao porque les va a cambiar la vida. El cacao, en primer lugar, es antioxidante, es energizante, tiene magnesio, tiene vitamina A, tiene vitamina D, y activa la célula de la felicidad. Nuestra cuarta pregunta sería, ¿qué sugerencias o cómo podría iniciar una persona que nunca ha hecho meditación? ¿Cómo podría iniciar sus primeros pasos en este mundo espiritual con la meditación? ¿Qué cosa tú podrías recomendar a alguien que nunca ha hecho meditación, por ejemplo? Yo le recomendaría a alguien que nunca ha hecho meditación por primera vez que se tome 5 minutos de tiempo al levantarse y hacer las respiraciones que se llama el pranayama. El pranayama son respiraciones que puedes hacerla respirando por la nariz, botando por la nariz, puedes hacer respiraciones respirando por la nariz, botando por la boca. Esas respiraciones nos ayudan a poder controlar nuestro día a día, nuestro carácter, si estamos estresados, si estamos tristes o deprimidos. Cada respiración nos ayuda a estar más en presente, nos ayuda a controlar nuestra energía. Entonces yo les diría a las personas que tomen 5 minutos de su tiempo todos los días y que sean constantes, ¿no? Durante unas 3 semanas, 5 minutos, y cada vez que ya vieron que lo pueden hacer constantes, aumentan unos 10 minutos y así, ¿no? De forma progresiva. Y ahora le tenemos la quinta pregunta. En estos 2 últimos años con el COVID se ha hablado mucho de la ansiedad y la depresión más abiertamente. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto, Ana María? A tus pacientes, ¿cómo le ha ayudado las terapias alternativas en estos 2 últimos años? Sí, bueno, con la pandemia pues todos tuvimos que cambiar nuestra forma de vida y estar encerrados, ¿no? Esta situación de un momento a otro. Sí, hay muchas personas que les ha dado ansiedad, depresión, insomnio, personas que se han peleado, ¿no? Muchas violencias familiares. Sí, a varios de mis pacientes las terapias de Reiki, las terapias de limpieza de péndulo, les ha ayudado bastante. Las esencias, ¿no? Esencias de lavanda que son muy buenas para la ansiedad, para dormir, la manzanilla, tomar manzanillas con miel de abeja, ¿no? Tomar valeriana, flores de Bach, son las cosas que yo les recomendaba para ir en un paralelo con las terapias de Reiki, ¿no? Y gracias a eso se han podido mejorar y lograr quitar ese tema de ansiedad o insomnio, ¿no? Las terapias de Reiki lo que hacen es nivelar todos sus 7 chakras principales con las energías y los símbolos, ¿no? Y tenemos nuestra sexta pregunta. Hemos llegado a la pregunta número 6. Tú con tus años en este mundo espiritual, ¿qué nos podrías, unos tips, sugerencias para vivir en presente, no perdernos en el pasado o en el futuro? Porque siempre como seres humanos estamos pensando en lo que no hicimos y en lo que vamos a hacer. ¿Tú cómo nos puedes ayudar para vivir en el aquí y el ahora? Lo que yo les diría a las personas es que disfrutemos cada momento, cada minuto de nuestra vida como si fuera el último. Vivir en presente, dejar de preocuparnos, dejar de agobiarnos por resolver problemas que no nos competen, ir hacia adentro, hacia la esencia, hacia tu paz interior, que es la verdadera felicidad. Hacer
las respiraciones de pranayama, que sería una recomendación, tomar valeriana, tomar manzanilla, salir a caminar, disfrutar de la naturaleza, conectarte con la madre tierra, sentirte en paz, no juzgar, no criticar, vivir más en amor propio. Es lo que le recomendaría a la humanidad. Para que este mundo pueda cambiar, tiene que empezar por nosotros. Vamos a la pregunta número 7. ¿Hay alguna edad límite para empezar a hacer meditación, para empezar a hacer, para entrar en una vida espiritual? ¿Hay una edad límite? No hay ninguna edad límite. Uno puede hacerlo a cualquier edad. Desde los niños, ahora hoy en día desde los niños meditan. Pueden ser personas jóvenes, pueden ser personas adultas de la tercera edad. Cualquier persona puede meditar, cualquier. Y ya estamos en la pregunta número 8, ¿no? Al inicio hemos hablado de las terapias de Reiki y seguramente que para muchos de ustedes es una terapia que no es conocida. Entonces le preguntaremos a Ana para que nos explique un poco más qué son las terapias de Reiki. Las terapias de Reiki es limpieza energética, ¿no? Lo que hace la terapia de Reiki es imposición de manos con los símbolos de Reiki, y lo que hace es nivelar los 7 chakras principales del cuerpo humano. Y al nivelar los 7 chakras principales, la persona se siente mejor, está más relajada, más tranquila, puede soltar cosas. La terapia de Reiki ayuda bastante para el tema de ansiedad, de insomnio, de dolores musculares, porque muchas de las enfermedades que tenemos tienen que ver con nuestra mente, ¿no? Nosotros creamos a veces enfermedades. Entonces es una limpieza energética que nos ayuda a sentirnos mejor, a estar más relajados, a soltar cualquier dolor. Y es muy bueno, yo lo recomiendo que experimenten porque se hace a base con esencias, se hace con incienso, se pone una música de relajación y con piedras de cuarzos, ¿no? Que todo eso, esa terapia nos ayuda a poder nivelar y a sentirnos mucho mejor en el proceso. Bueno, llegamos a la pregunta número 9, ¿no? Todo el mundo anda acelerado hoy en día, todo el mundo quiere hacer todo hoy, ¿no? ¿Cómo podemos o cómo haces tú para llevar tu vida tradicional y no tradicional? Porque tú de profesión eres abogada, como lo has contado. ¿Cómo haces para llevar estos dos mundos paralelos? Bueno, de lunes a viernes yo me dedico a lo que es la oficina en horario de 9 a 5 de la tarde. Yo me levanto temprano, hago mi meditación, alisto mis cosas para ir a la oficina, me baño, me alisto, entonces medito 1 hora en la mañana, 1 hora en la noche, para poder vivir en el aquí, en el ahora, en presente, ¿no? Y después de las 6, 7 de la noche, a veces cuando llego a mi casa o me meto a algún curso de taller o escucho alguna meditación o alguna cosa, o si no, salgo a bicicletear, que es otra de las actividades que me gusta. Los fines de semana tengo un grupo de personas que hacemos yoga, ¿no? Con una profesora en San Isidro, pero yo también practico yoga todos los días, pero los fines de semana lo hacemos en San Isidro, en un parque. Y después del yoga a veces me voy bicicleteando a hacer yoga, o a veces me gusta viajar. Otra de las cosas que amo es viajar. Yo desde hace varios años, hace más o menos como 4 o 5 años, lo que hago es invertir lo que mi alma va a reconocer, ¿no? Que son los recuerdos, que son estos lugares. Y hago trekking desde hace el año pasado, me empezó a gustar, y estoy yendo a diferentes lugares fines de semana. Entonces trato de organizar mi tiempo, ¿no? Tengo tiempo para mi familia espiritual, que es Brahma Kumaris, que es un lugar en el cual yo perfeccioné lo que es la meditación, que es parte de mi vida. Y está mi familia física, amistades, me doy tiempo para todo. Bueno, llegamos a la pregunta número 10. Y por último, Ana María, déjanos un consejo de cómo podríamos encontrar nuestro balance en nuestra vida cotidiana, en este mundo caótico. Unos consejitos para las personas que no estamos acostumbradas a hacer meditación todos los días, 1 hora. ¿Qué nos podrías dejar ese consejo? Bueno, como le dije en
en una de las preguntas anteriores sería trabajar mucho con las respiraciones, hacer 5 minutos de respiración, tratar de soltar y confiar y practicar mucho el Ho'oponopono, que también es una terapia muy bonita, la cual también la practico, y que pueden decir las 4 palabras claves o basta que digas una de ellas, agradecer y gracias. Cuando te pase algo malo, gracias. Cuando te pase algo positivo, gracias. Y vas a ver cómo tu vida va a cambiar con esa palabra mágica que a veces nos olvidamos de ser agradecidos por estar en este momento, por disfrutar del aire, por disfrutar de la tierra que pisamos, por disfrutar del fuego, por disfrutar de los 4 elementos que nos ha dado Dios. Simplemente agradécelo todo y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Bueno, la entrevista ha terminado, ha sido un placer para mí, ha sido un honor compartir estas preguntas con Ana María, porque ella es una de mis mentores en mi vida espiritual, y espero que ustedes hayan disfrutado de esta introducción al mundo espiritual, porque debemos vivir en el aquí y en el ahora. Yo dejaré sus datos de Ana María si alguno está interesado en las terapias de Reiki, en las ceremonias del cacao. Dejaré sus números de teléfono y su email si en caso ustedes están interesados. Y no se lo pierdan. La próxima semana estaremos entrevistando a más personas. Tenemos psiquiatras, psicólogos, porque pienso que estamos viviendo en un momento caótico y es muy importante tratar de vivir en presente. No se olviden, dame un me gusta, déjame un comentario si te gustan este tipo de entrevistas.